Otra de las grandes figuras importantes del siglo XVIII y dentro del campo del teatro es Leandro Fernández, es Leandro Fernández de Moratín. Moratín fue una de las figuras además importantes de España. Con él apareció, sí, dentro del campo de la ilustración, pero un nuevo teatro, que es el teatro neoclásico, es decir, recuperar esas, como diría yo, las reglas de las tres unidades que venían, pues por ejemplo, de la época de Lope de Vega, y bueno, también de los autores franceses, como el ejemplo de Molière, de la época, de la época moderna también, es más o menos, del siglo pasado. Y bueno, junto a otras figuras, como ya hablé ya de Cadalso o incluso el benedictino Feijó, pero el escritor sí, o incluso también de la principal figura de la ilustración, como fue Gaspar Melchor de Jovellanos, la gran figura. Aparte de lo que ya expliqué en un vídeo, una de las grandes figuras. Bueno, pues Moratín es otra de las grandes figuras dentro del teatro y de ese teatro neoclásico y también del inicio del teatro prerromántico, que luego dará ya en el siglo XIX, pues todo el romanticismo, todo el estilo del romanticismo, etcétera, etcétera. Así que comenzamos hablando de su vida. Leandro Fernández de Moratín y Cabo nació el 10 de marzo de 1760 en Madrid. Y decir que a España no solo llegaron las ideas ilustradas, sino también que hablar de él, o de este literato, o dramaturgo, que fue es el principal exponente del teatro neoclásico. Al ser, o al tener ideas afrancesadas, se puso al servicio del monarca José Bonaparte. José Bonaparte fue el hermano de Napoleón Bonaparte. Durante el periodo de la guerra de la independencia y tras el fin, se trasladó, se marchó fuera de España y murió el 21 de junio de 1828 en París. Y al ser afrancesado, defiende o continúa con las reglas clásicas del teatro. ¿Qué quiere decir? Pues las reglas de las tres unidades, así como un cuidadoso estudio. Y ahora voy a hablar de dos obras importantes, como fueron dentro de la obra clásica, y la más importante o la más conocida, que es el Sí de las Niñas, que es esa obra prerromántica. Dentro de las obras más importantes de Moratín encontramos una obra neoclásica, que es la Comedia Nueva o El Café, en la que uno de los personajes ataca por boca de uno de sus personajes, Don Pedro, al ridículo Don Eleuterio, que no tiene en cuenta estas exigencias del arte clásico. Quiero decir, al final es como explicando esto, es que al final como que no las tiene en cuenta, y por ello hay una especie de ataca, que se ataca de una figura a otra, tal. Y dentro de la obra prerromántica en sí, la comedia más famosa del propio dramaturgo es El Sí de las Niñas, en la que parece adivinarse el nuevo gusto literario, que es el romanticismo, que es el gran exaltador de sentimientos. Es decir, lo más importante son los sentimientos. Y ya por último digo que tengo grado de historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.